Bienvenidos a nuestra emisión de las 7 de la noche, la hora de todos. Estas son las 3 noticias que mueven la agenda informativa. La primera, la investigación de las autoridades en Bogotá para capturar a alias Brian La 38, considerado el jefe del Tren de Aragua en la capital. Desde la cárcel ordena extorsiones y otros delitos. En minutos, ¿cómo fue el seguimiento hasta lograr su captura? En Soacha es intensa la búsqueda de los asesinos de un policía que hacía parte de una operación encubierta. Y en Bogotá sigue la persecución de las autoridades para encontrar a los ladrones que asaltaron varios vehículos en plena carrera séptima. Alcaldesa dice que la capital se siente abandonada por el gobierno. La tercera, otra violenta jornada se vive en Francia. Por 4 días consecutivos, miles de personas permanecen en las calles para rechazar el asesinato de un joven a manos de la policía. Hoy se registró un muerto. Hoy en el termómetro político, la coalición de la oposición no nació ayer con la declaración de Germán Vargas, sino hace una semana con una reunión en la casa del expresidente César Gaviria con Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda. ¿Quieren más detalles? Los espero al final de la emisión. Tenemos los videos y las interceptaciones telefónicas que hacen parte del seguimiento de meses de la Fiscalía a uno de los cabecillas de la banda criminal, conocida, Andrea, como el Tren de Aragua, aquí en Bogotá. En llamadas desde la cárcel a una mujer habla de los lujos que tiene en prisión y también reconoce que ha cometido al menos 32 crímenes. El condenado seguiría manejando negocios ilegales como extorsiones, microtráfico, asesinatos. Felipe Quintero, ¿de quién se trata? Buenas noches. Hola Andrea, buenas noches. Michael Brian Reyes Naranjo, conocido como Brian La 38. Según las autoridades es el jefe criminal del Tren de Aragua, una de las personas que más control tenía y dominio específicamente de las extorsiones. Tenemos el expediente donde quedan al descubierto en distintas interceptaciones telefónicas cómo era el actuar de esa banda en Bogotá. A mí que me pongan a picar gente, a matar gente, a una vuelta millonaria. La persona que habla con tanta propiedad de sus crímenes es Michael Brian Reyes Naranjo, de 33 años. Para las autoridades es uno de los temibles jefes del Tren de Aragua en Bogotá, específicamente en el sector de Kennedy, Patio Bonito, Abastos y la calle 38 en Bogotá. Bueno, ¿usted no le contaron en Bogotá que aparecían los cuerpos en bolsas de basura por ahí en todo lado? No, el famoso Brian del Tren de Aragua. Desde la cárcel Picota dirige extorsiones y siembra el pánico en todos los locales comerciales, como ustedes lo van a ver en pantalla. Estos dos sujetos que van en una motocicleta disparan en distintas oportunidades a un local comercial en Kennedy, afectando a un cliente. Desde la cárcel vive a lo grande, como dicen sus comunicaciones, con una pretendiente que está en la cárcel del Pedregal en Antioquia. Un amor tras las rejas. Y entonces por la noche se traen arepa con huevo, arepa con queso, arepa con cualquier cosa, o yo compro las lechonas en lata y los tamales y comemos ahí, o yo compro las costillas a la barbecue. Y entonces ahorita por a las 4 ya me llama el chino que me calienta el agua y me dice, ya está el agua. Ya está el agua caliente, le hice. Sin pudor alguno, Brian le cuenta su conquista, por qué está en la cárcel Picota. Pues como yo soy el de las finanzas en la organización, yo soy el que manejo el cuaderno. Ah, ya. Ahí él le va a decir todo porque yo salgo en las noticias. Casi, yo tengo 32 homicidios ya comprobados. Ay, no. Sí. Mucha gente, ¿no? Sí, yo ya tengo comprobados 32. Y son como 15 más. Su poder criminal llegaba a dar instrucciones precisas con campaneros ante la llegada de la policía a sus guaridas. Como lo ven en pantalla, acá suben al segundo piso, se pasan un arma para esconderla rápidamente antes de que llegue la policía. Sin duda, están cercados por las autoridades. Y mire bien a este joven de chaqueta negra y pantaloneta. Se acerca a la ventana mirando cuando la policía entra al inmueble y toma una decisión. Saltó al vacío. Su jefe criminal, Brian de la 38, alardeaba de los nexos que tenía con autoridades para cometer todo tipo de delitos. Claro, a mí me sacan porque yo trabajaba con coroneles, generales, el teniente, hay que ir a hacer tal vuelta a tal lado. Yo le cuadro todas las zonas, pues yo iba confiado y todo. Y entonces ya empezaron a averiguar, investigación, todo eso. Y va saliendo todo eso. Entonces cada vez que investigan una cosa, pues las noticias como son tan amarillistas, pues sale. Estas interceptaciones hacen parte de todo el expediente contra esta línea criminal del Tren de Aragua, en la que fueron capturadas 21 personas de la organización y por orden de un juez fueron enviados a la cárcel.
Noticias RCN habló con uno de los investigadores de la policía que estuvo liderando toda esta investigación para desarticular el Tren de Aragua. Cuenta detalles inéditos de cómo fueron capturados sus miembros. Realizaban exigencias económicas directamente a los comerciantes del sector del Amparo, de Patio Bonito, de María Paz. Les exigían unas cuantías entre 250 a 300 mil pesos semanales. Asimismo, tenemos unos eventos donde estas personas obligaban a vender estupefacientes y a vender licor adulterado en cada uno de los negocios que se efectuaban en este sector. Esta investigación nos llevó a nosotros prácticamente en un término de 6 meses, donde pues ya el día miércoles fue donde realizamos nosotros la operación y logramos la captura de estas 23 personas. Dos datos importantes. Brian de la 38 se encuentra recluido en la cárcel Picota al sur de Bogotá, mientras que 21 de sus hombres que estaban bajo su mando fueron capturados y enviados a la cárcel en las últimas horas. Esta es toda la información desde la sala de redacción. Joana, siga usted con más noticias. Felipe, gracias. Importante investigación pues de las autoridades. Y ya están identificados los 12 responsables del asalto a varios vehículos en plena carrera séptima aquí en Bogotá. La policía ofrece una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita capturarlos. La alcaldesa Claudia López responsabilizó al gobierno nacional por la inseguridad desbordada en la capital. Shirley Salazar, sobre este caso que ha causado conmoción, ¿qué más se sabe? Joana, televidentes, muy buenas noches. Pues esta mañana la Policía Metropolitana de Bogotá publicó las fotos de los 2 delincuentes que protagonizaron una persecución sobre la carrera séptima. Atracaron a un ciudadano que, según conoció Noticias RCN, había llegado hace pocos días aquí a la ciudad. Le quitaron un maletín que llevaba en el vehículo. Él, por sus propios medios, logró llegar hasta la clínica en el Country, donde permanece con pronóstico reservado. Además, se conocieron nuevos videos que grabaron algunos ciudadanos de este impactante momento de inseguridad sobre la carrera séptima. La búsqueda de los atracadores se ha intensificado. Su identidad es más clara tras conocerse estos videos en los que se les observa abandonando el taxi que minutos antes robaron en la carrera séptima. Y esta pieza audiovisual que los expone aún más. El momento en el que atraviesan una polisombra en la carrera novena con calle 94. Detengámonos ahí. Estas son las caras de los delincuentes. Se trata de las mismas imágenes que la policía divulga en este cartel, en el que se ofrece una recompensa de 10 millones de pesos para ubicarlos. Y mientras la policía avanza en los operativos de búsqueda, la alcaldesa Claudia López hizo un fuerte llamado al gobierno nacional. Pero, apreciado presidente, estamos asediados por el atraco. Los bogotanos nos sentimos abandonados y menospreciados en materia de seguridad por el gobierno nacional. A este reclamo reaccionó el director de la Policía General Salamanca y la nueva comandante de la Policía de Bogotá, general Sandra Hernández. Lo de ayer, inaceptable aquí en Bogotá. Y tiene la misión, el también general José Luis Ramírez Sinestrosa, de llevar ante la justicia a estos delincuentes. Tenemos un material importante a través de cámaras de video que la misma ciudadanía nos ha aportado, fuentes humanas que seguramente permitirán en el corto tiempo lograr la captura de estos 2 individuos. La víctima del atraco en el norte de Bogotá sigue bajo pronóstico reservado en la clínica del Country. Eso que nos tiene aterrorizados, Shirley, pero también nos preocupa, y te pregunto que qué se sabe sobre el autor del asesinato del joven patrullero Jaime Ávila, que adelantaba una operación contra una banda delincuencial en Soacha. Andrea, pues hasta el momento continúan los operativos, el plan Candado liderado por parte de la Policía Metropolitana de Soacha, el municipio muy cercano aquí a la capital colombiana. Ya fueron capturadas 3 personas, sin embargo, están tras la pista de otros 3 integrantes de esa banda delincuencial, entre ellos alias Anthony, que según las autoridades sería la persona que le habría disparado al patrullero Ávila en 2 oportunidades. Alias Anthony es el presunto asesino del patrullero de 23 años Jaime Andrés Ávila, que se había infiltrado en la banda conocida como Los Cachorros en el barrio San Antonio, en Soacha. Las autoridades adelantan desde ayer operativos incluso desde el aire en el municipio para dar con su paradero y con los otros integrantes de la peligrosa banda que abordaron al policía, le dispararon y lo dejaron tendido en la calle. El uniformado recibió 2 impactos de bala en el pecho. En tiempo récord, la policía logró capturar a estos 3 sujetos que estaban escondidos en una vivienda en Soacha.
De los otros 2 delincuentes que están capturados, uno de ellos en uno de los videos aparece acompañando al policía y ellos estaban en la casa en donde se encontraron 3 armas de fuego. Un arma de fuego calibre 38, el arma del policía de dotación oficial y un arma traumática que fue modificada y que dispara calibre 9 milímetros. Las autoridades mantienen la recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita capturar a alias Anthony y a los otros 2 integrantes de esta organización criminal. La policía de Soacha también ha pedido la colaboración de los otros comandos aquí en el departamento de Cundinamarca para establecer si estos 3 delincuentes se esconden en algún municipio muy cercano a Soacha o aquí en Bogotá. Información desde el occidente de la ciudad. Muy buenas noches. Shirley, pero Barranquilla no es ajena a la inseguridad. El temor es generalizado por la situación de violencia. Las autoridades siguen buscando a los responsables del asesinato de 3 integrantes de una misma familia en Puerto Colombia. Las cifras de hechos violentos en los últimos meses han aumentado de manera alarmante. A las 4:30 de la tarde empezaron a sentirse las ráfagas de fusil en el sector de Villa Campestre. Un delincuente entró por el tejado y con el arma de largo alcance asesinó a 3 de los integrantes de la familia Daza Vega. Inicialmente tenemos 3 personas fallecidas, miembros de una familia, la familia Vega, padre, 2 hijos. Estas personas ya habían tenido un atentado contra su integridad en el año 2018. Con el paso de las horas se conocen detalles del triple homicidio que tendría relación con un doble asesinato ocurrido después de una fiesta en el sector de Punta Roca en Puerto Colombia. Las autoridades apuntan a un ajuste de cuentas. No podemos permitir que el narcotráfico se vuelva a apoderar la región. Lo que es el microtráfico y lo que es el narcotráfico está invadiendo de una manera exagerada toda la ciudad y el área metropolitana. En lo corrido del 2023, las autoridades han registrado 7 homicidios múltiples en Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia, con un saldo de 24 muertos y 20 heridos. Y duro golpe a 4 organizaciones dedicadas al hurto de hidrocarburos en 9 departamentos del país. La DIJÍN ocupó 154 bienes con fines de extinción de dominio evaluados en 1.3 billones de pesos. Entre ellos figuran 7 buques. 154 bienes, entre ellos estos buques, fueron ocupados con fines de extinción de dominio a 4 organizaciones criminales dedicadas al robo de hidrocarburos en 9 departamentos del país. También hubo inmuebles, sociedades, establecimientos, refinerías, tractocamiones y vehículos, todo avaluado en 1.3 billones de pesos. Y esta investigación surge debido a la conexidad de 7 investigaciones llevadas a cabo por la DIJÍN y la Dirección de Carabineros desde el año 2016 al año 2023. Mediante las modalidades de barbacheo, hurto y contrabando, las autoridades establecieron que movían el crudo por las vías nacionales hasta el municipio de Buenaventura en el Pacífico y en Barranquilla en el Caribe, en donde era recepcionado y almacenado. Utilizaban para ello empresas fachadas, siendo la principal víctima de Ecopetrol, con una afectación de más de 60.000 millones de pesos. También importaban el crudo liviano en grandes cantidades desde Venezuela para nacionalizarlo en Colombia. La investigación determinó que tenían vínculos con el ELN en el Catatumbo. Hay 17 capturados. Y en noticias internacionales, vamos a Francia porque se vive otra violenta jornada. Las autoridades confirman que son casi 1000 los detenidos por las protestas desatadas por el asesinato de un joven a manos de la policía. Los disturbios ya cobraron la vida de una persona y siguen causando caos en el país. 45.000 hombres custodian las calles de Francia, en las que durante 4 noches se han saqueado tiendas, incendiado edificios y vehículos. La policía se desplegó en París, Marsella, Lyon, Toulouse, Estrasburgo y Lille para evitar los disturbios. Las autoridades prohibieron previamente las manifestaciones previstas para hoy y ordenaron a los restaurantes cerrar temprano las áreas al aire libre. El servicio de transporte público también fue suspendido desde las 7 de la noche. En el noroeste del país, un joven murió tras caer del techo de un supermercado que estaba siendo saqueado. Ni siquiera entiendo el símbolo. Toda violencia, en principio, es inaceptable. Un sentimiento de injusticia reina en muchos lugares por la muerte de Nael, un joven de 17 años de ascendencia argelina, baleado durante un control policial.
El presidente Emmanuel Macron criticó que se instrumentalice el crimen por parte de los manifestantes. Condeno enérgicamente a quienes están utilizando esta situación y este tiempo para tratar de crear desorden y apuntar a nuestras instituciones. En medio de estos disturbios, Naciones Unidas hizo un llamado a Francia para que se ocupe seriamente de los profundos problemas de racismo en las fuerzas de seguridad. 7:16, nosotros hacemos una pausa, ya regresamos desde Cali con toda la información sobre la final de la Liga Femenina entre América y Santa Fe. Quédese con nosotros. Si usted se encontrara aquí en alguna de las esquinas de este Parque de Belén con Daniel Quintero, ¿qué le diría? Eso nunca va a pasar, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque es que él no sale a la calle. O sea, para usted Rodolfo Hernández no quiso ganar la presidencia. No la quiso ganar. Y todo fue una trampa y el país se dio cuenta. Ellos se habían reunido 5 veces antes de la primera vuelta y sino que se lo digan ellos. ¿Usted a quién le cree? ¿A Laura Sarabia, a Armando Benedetti, a Gustavo Petro o a ninguno? A ninguno. ¡A ninguno! Yo le voy a creer a la justicia. ¿Podría titular esta entrevista diciendo Federico Gutiérrez se lanza nuevamente a la alcaldía de Medellín? Más noticias, porque bajó levemente el desempleo en mayo. El DANE reveló que la tasa se ubicó en 10,5%, prácticamente igual que el mismo mes hace un año, cuando fue de 10,6%. Según algunos analistas, la desaceleración de la economía pues no está permitiendo crear empleo con una mayor velocidad. 2.600.000 personas están sin trabajo de acuerdo con las estadísticas del DANE. En mayo de este año la tasa de desocupación fue de 10,5%. No tuvo mayor variación si se compara con mayo del año pasado, cuando fue de 10,6%. Lo que sí está mostrando es que la desaceleración de la economía no está dejando que se cree empleo a una velocidad superior a la que se está destruyendo. En cuanto a la ocupación, 383.000 personas encontraron trabajo entre mayo de 2022 y mayo de 2023. De acuerdo con el DANE, esto obedece a que hubo mayor dinamismo laboral en ciudades intermedias, pero también a la mayor contratación de mujeres. Notamos que se da principalmente en los grupos de edad de 25 a 54 años y en el grupo de 55 años y más. La informalidad bajó del 57 al 55% entre mayo de 2022 y mayo de 2023. Esto significa que 12.500.000 personas se encuentran en la informalidad. La mayor concentración de informales se encuentra en ciudades como Sincelejo, Riohacha y Valledupar. Bueno, y atención a esto, por primera vez en casi 2 años el Banco de la República decidió no aumentar las tasas de interés este mes, es decir, quedará igual en 13,25%. Por primera vez en casi 2 años, el Banco de la República mantuvo estables las tasas de interés de intervención en 13,25% y no descarta que puedan bajar antes de que finalice el 2023. Va a ser posible en algún momento tener tasas de interés más bajas que también puedan ser contractivas. Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que la gasolina seguirá subiendo y que el diésel se mantendría estable hasta cerrar la brecha en el precio de la gasolina. La política de ajustes de combustibles va a seguir la tendencia que ya viene señalada desde meses anteriores. Preferimos por ahora cerrar la brecha que hay en precios de gasolina corriente antes de empezar a tocar el diésel. De otro lado, Fitch Ratings mantuvo la calificación crediticia de Colombia en W+, con perspectiva estable. Estamos construyendo una economía de carácter estable y que con esa perspectiva podemos trabajar en la recuperación económica del país, civiles, construcción de vivienda. Es de recordar que Fitch y Standard & Poor's le quitaron el grado de inversión a Colombia en septiembre del 2021. En el programa Desde Adentro de NTN 24, Andrea Bernal habló con la ex secuestrada por las FARC, Ingrid Betancourt, quien recordó ese 2 de julio de 2008 cuando fue liberada en una de las operaciones más exitosas de las fuerzas militares, la Operación Jaque, que cumple 15 años. También se refirió al momento que vive la fuerza pública. Estas fuerzas militares me salvaron, mamá. ¿Son las mismas de hoy, Ingrid? ¿Usted cómo las ve? Sí, para mí son las mismas de hoy. Y el ejército nuestro es el ejército nuestro. Es un ejército extraordinario, una gran valentía, en este momento acuartelado, en este momento atacado, mostrado, digamos, de una manera y bajo una luz que me parece que es injusta, pero para mí el ejército es mi ejército, es el ejército de Colombia.
Esta entrevista completa este sábado y domingo en el programa Desde Adentro de NTN 24 a las 10:30 de la noche. Hacemos una pausa, ya regresamos, quédese con nosotros. Mamá, estoy viva, estoy libre. Mamá, el ejército me rescató. Hace 15 años el país fue testigo de una operación de rescate que rompió en dos la historia. Una estrategia que trajo a la libertad a 15 secuestrados por las FARC. Videos exclusivos y testimonios de una misión que sorprendió al mundo. Operación Jaque 15 años, este domingo en Noticias RCN. Más noticias a esta hora. Nuevo golpe del régimen de Nicolás Maduro a la oposición venezolana. La Contraloría inhabilitó por 15 años a María Corina Machado, precandidata favorita a las elecciones presidenciales. La noticia en Caracas la tiene Luis Alejandro Laya. Luis Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches. Efectivamente fue confirmada la inhabilitación política por 15 años en contra de María Corina Machado, dirigente del Partido Vente Venezuela, dirigente opositora que encabeza además las encuestas de cara a la primaria que se celebrará el próximo 22 de octubre. Esta inhabilitación fue confirmada por la Contraloría General de la República y anunciada por José Brito, diputado del Parlamento del año 2020. Ha recibido total rechazo por parte del mundo político dentro de Venezuela. La Contraloría General de la República respondió a una petición del diputado José Brito, quien pidió información sobre el estatus de la candidata a las primarias. Brito ha sido acusado de recibir sobornos para apoyar al madurismo y de pertenecer a una falsa oposición. La ciudadana María Corina Machado está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público. El equipo de juristas de la líder opositora María Corina Machado asegura que no se le puede llamar inhabilitación a una información que recibió el diputado Brito de un funcionario de la Contraloría. Sin embargo, esto es lo que dice el documento. Fue impuesta la sanción de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público. La líder opositora María Corina Machado reaccionó de inmediato advirtiendo que quien habilita es el pueblo. Este último exabrupto era lo que ya sabíamos, a nadie le sorprende. La reacción ciudadana no se hizo esperar. Eso es inconstitucional. Y siento que nosotros como venezolanos deberemos de saber con quién vamos a votar. Ellos lo que quieren es no tener competencia y María Corina la quiere toda Venezuela. Asimismo, factores políticos del mundo se han pronunciado, han mostrado su rechazo, señalan que es una nueva conducta antidemocrática y violatoria de la Constitución por parte del régimen de Nicolás Maduro. Señalan que esto lo que busca es sacar del medio la contienda a líderes que puedan hacerle verdadero frente en unas elecciones al régimen venezolano. Tras la decisión de la Contraloría General de Venezuela, reaccionó el presidente Gustavo Petro. Es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar los derechos políticos a ningún ciudadano. La Secretaría General de la OEA la calificó como arbitraria y contraria al Estado de Derecho. El régimen recurre a las inhabilitaciones y proscripciones para aferrarse al poder y liquidar cualquier semejanza con la democracia. Durante el Foro Atlántico en Madrid, el escritor peruano y Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa expresó su firme respaldo a Machado. María Corina se enfrenta a una siniestra dictadura de la que han tenido que huir más de 7 millones de personas para poder sobrevivir. Según la Contraloría, la inhabilitación de Machado está basada en irregularidades administrativas cuando fue diputada. Desde Caracas, Luis Alejandro Laya, para Noticias RCN. Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Arrancamos por esa coalición de oposición a la que ayer convocó el ex vicepresidente Germán Vargas. Lo que pocos saben es que esa alianza se viene cocinando desde hace días en la casa de César Gaviria. Ojo, el termómetro supo de una reunión la semana pasada en la casa del expresidente en la que estuvieron la directora del partido de la UDI, Dilian Francisca Toro, y el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda. La próxima semana sería la reunión con Germán Vargas. Sin embargo, más que oposición, lo que ha propuesto el expresidente César Gaviria es sacar adelante una, comillas, agenda social concertada. Eso en plata blanca es que puedan sacar adelante, sí, unas reformas a la salud, pensión, laboral,
social, justicia y educación, pero no las que presentó el gobierno nacional. Y es que pilas, porque si a esto se suma el Centro Democrático, ese bloque terminaría siendo la mayoría absoluta en el Congreso. Claro, si es que las bancadas se acogen a lo que digan los jefes de los partidos, es que en el Congreso las cosas son a otro precio. Allí las negociaciones son al menudeo y en eso sí que anda el gobierno nacional. De hecho, el ministro del Interior y el de Hacienda son optimistas frente a la posibilidad de rearmar las mayorías, pero alrededor del gobierno. Hay que recordar que la reforma a la salud pasó gracias a un voto de una representante liberal. La ponencia de la reforma laboral se salvó por un representante conservador y la contrarreforma de ese mismo proyecto se hundió porque no fue apoyada ni por Cambio Radical ni por el Centro Democrático. Y ahora hablemos de los cambios en la Casa de Nariño. El hasta hoy secretario de Comunicaciones, Germán Gómez, sale de su cargo. Va hasta este lunes 2 de julio. Germán, quien también estuvo en la campaña, decidió hacer un alto en el camino y apartarse porque está agotado. Por lo pronto, quien quedará encargada de esa oficina es la segunda al mando, María Elena Romero. Aunque mucho se ha dicho que más adelante podría llegar Andrés Hernández, actual cónsul en México y ex asesor de prensa de Petro, aún no hay nada concreto. Lo que sí hemos sabido es que el presidente lo ha consultado varias veces en los últimos días y se le ha visto por lo menos 3 veces en la Casa de Nariño en el último mes. Y el otro que se va es Nicolás Uribe, quien hasta hoy fue el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Sale en medio de la presión del gobierno nacional, que en las últimas semanas quiso imponer en ese cargo al abogado Ovidio Claro. Sin embargo, nos dicen que haciendo cuentas, si hoy se sometiera ese nombre a votación, obtendría escasamente 3 de 8 votos necesarios. Así que el gobierno debe empezar a considerar otro nombre o dejar como encargado a Ricardo Nates Escayón, el vicepresidente de la Cámara de Comercio y quien actualmente quedará como presidente. Cuando suba o cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Nos vemos mañana. Gracias, Maritza. Hoy en Noticias RCN despedimos, Joana, a un gran amigo y un excelente profesional que nos dice hasta luego. Roberto Quintana, un camarógrafo de los mejores que durante 23 años en RCN logró con su lente captar momentos irrepetibles que hacen parte de la historia reciente del país. Andrea, después de décadas de intenso y dedicado trabajo de reportería, hoy se despidió de Cassandra, como bautizó a su cámara, para disfrutar de su merecidísima pensión. Querido viejo Robert, como le decimos todos, tus amigos de RCN, te deseamos lo mejor y no olvides que esta siempre será tu casa. Esta. Vale, mía. ¿Y por dónde vamos? La llamada que siempre contestó Roberto durante 23 años seguidos en RCN bien podía dirigirlo a un barrizal intransitable, o a una playa, o a encuentros salvajes, o a ese mundo que cuando era niño jamás pensó que podía conocer. Hola. Dios, gracias por tener esta oportunidad. Disfruto mucho de esos descubrimientos porque de donde yo vengo era imposible yo salir de Colombia. Desde que supo que captar imágenes con su cámara era su mayor talento, nunca más estuvo solo. Cassandra me llevó a 5 mundiales. Y estar aquí en una final entre Francia y Argentina, apaga y vámonos. Me llevó a una exposición del maestro Botero en Shanghái, en la China. Y junto a esa amiga dejó grabadas horas y horas de planos y entrevistas para la televisión, pero también dejó grabados esos gestos únicos de un hombre que trabajó feliz hasta el último día de su misión profesional. Que se goce su familia, su vida y todas las cosas. ¿no? Así va a ser. Claro, así será, ese es el premio al trabajo. Sí. Cuando el profe o José Fernando Neira o alguno de los periodistas dicen, con la cámara de Roberto Quintana, inmediatamente ahí en el celular llega el mensaje: Robert, estás en Europa, Robert, estás en Rusia, Robert, no, Robert, qué orgullo, mejor dicho, soy yo que estoy allá, Robert, qué orgullo que tú seas mi amigo, que tú seas mi compadre. Por compartirnos tanto conocimiento, gracias. ¿Con quién más voy a practicar? Por tu trabajo impecable, gracias. Un privilegio haberme ganado la última. No, pero es mío entrevistarlo a usted. Por amar hasta el último día a tu Cassandra. Y esto es power que hoy voy a pagar. Siempre, siempre vivirá encendida en mi corazón.
Hasta luego, Cassandra. Gracias. Pues aquí, aplausos desde el set. Le decimos gracias, Robert, a disfrutar de esa pensión, merecida pensión. Ya quisiéramos estar así. Nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra admiración, Robert. A disfrutar además de la familia, después de tantos viajes y tanto trabajo, tantos años dedicados a RCN, pues qué mejor que estar ahí, al lado de tus seres queridos. Y nosotros nos despedimos. Te queremos muchísimo. Hasta aquí nuestra emisión de las 7 de la noche. Gracias por habernos acompañado. Chao.